Estimada comunidad Vasconcelos, sean bienvenidos y bienvenidas a esta unidad número 2 de nuestra materia en el doctorado en educación. Bueno, vamos a ver temas muy importantes en continuación con nuestra unidad número 1 para ir abordando temas o tecnicismos que utilizamos pues en nuestra cotidianidad. Es importante que nosotros vayamos conociendo cada uno de estos conceptos para poder entender de mejor manera cuando los aplican nuestros estudiantes o cuando encontramos información sobre ellos, pero pues no le entendemos porque no sabemos muy bien qué significa. Es decir, los escuchamos pero no relacionamos esta información con su definición, ¿verdad? Bueno, vamos a ver entonces la aplicación de la computadora e internet, que son tecnologías de la información, en nuestro proceso enseñanza-aprendizaje. Y vamos a partir de estos 4 puntos que van a englobar lo que son nuestros conceptos técnicos, nuestros conceptos básicos técnicos, el almacenamiento en la nube, hablar acerca de lo que es internet, qué son los foros, qué son las wikis y toda esta información que es muy relevante para nuestro quehacer en la labor docente. Y bueno, vamos a dar comienzo con nuestro primer tema. Conceptos básicos de informática. Vamos a visualizar, vamos a ver y explicar cada una de estas definiciones que tenemos aquí en pantalla para poder llegar a entender un poquito mejor pues todo lo que significa, ¿verdad? Y vamos con el primero. Acceso directo. Acceso directo nos hace referencia a una imagen pequeña, sobre todo en la parte del escritorio de nuestra computadora, que lo que va a hacer es ser un atajo, es decir, nos va a facilitar el hecho de que nosotros a veces no conocemos la ruta específica de un determinado programa o software y pues perderíamos mucho tiempo en estar buscándolo. Para ello hacemos un acceso directo, es decir, el acceso directo no es el programa en sí, sino que es un atajo que nos va a servir para que cuando le demos doble clic se nos abra un determinado programa o aplicación. Muy bien, eso es lo que vamos a identificar como acceso directo. Tenemos otra partecita muy importante que probablemente hemos escuchado, que son las redes LAN. Al hablar de redes, hablamos de un conjunto de computadoras que se encuentran interconectadas entre sí para compartir información. Esta información puede ser en forma de archivos de música, de texto, de presentaciones, de diferentes tipos de datos, ¿verdad? Ahora, LAN quiere decir red de área local, es decir, si ustedes retroceden un poquito hace unos ciertos añitos, no todos los domicilios, todas las personas tenían acceso a internet de una forma tan fácil. Entonces nosotros teníamos que ir a un cibercafé, aunque no sirvieran café, ¿verdad? Pero íbamos a un centro en el cual las computadoras estaban interconectadas por medio de un cable, y a eso le llamaban red de área local, porque están conectadas localmente en un determinado espacio. Todas estas computadoras se conectaban por medio de un cable que se llama cable de red o cable Ethernet o cable UTP, y se conectaban hacia un switch, y de ahí un switch es como una conexión, un multiconector, por así decirlo, y después de eso se conectaban al módem,
Pero la red LAN es esas 5 o 10 computadoras que se encontraban en un determinado espacio de forma local, ¿verdad? Entonces, a eso nos referimos cuando decimos una red LAN, red de área local. Vamos con otro concepto muy interesante, muy importante, que lo encontramos en toda la parte tecnológica, ya sea en laptops, computadoras todo en uno, celulares, diferentes dispositivos electrónicos, y es el microprocesador. El microprocesador es la parte central de nuestra computadora, es por así decirlo el cerebro, el cual me va a permitir realizar las operaciones, las consultas, las búsquedas que nosotros queremos realizar de una manera más rápida y eficaz. Es por así decirlo, el componente que le va a dar rapidez a nuestro equipo tecnológico. Ya dijimos, como los celulares, como las tablets, como las computadoras. Entre más grande, más potente es un microprocesador, la computadora o el dispositivo electrónico, por lo tanto será más rápido, pero a su vez el costo de ese dispositivo se incrementará. Muy bien. Bueno, vamos ahora a explicar lo que tiene que ver con aplicación. Aplicación son los programas o software, principalmente esta palabra de aplicación hace referencia a los programitas o software que están dentro de nuestro teléfono inteligente o celular. Eso es lo que son los programitas, juegos, aplicaciones, pues así como bien les comento, los cuales a la hora que nosotros las ejecutamos van a hacer una determinada acción, como puede ser una calculadora, como puede ser el WhatsApp, como puede ser una aplicación para hacer hojas de cálculo, entre otras, lectores de PDF. Eso es lo que denominamos aplicación. Muy bien. Bueno, vamos con otra palabrita muy importante que es archivo. Archivo es un conjunto de información almacenada en una hojita, por así decirlo. Imagínense una hojita y esa hojita es un archivo. Un archivo puede ser de diferentes tipos, no únicamente un archivo de Word, puede ser un archivo de Excel, puede ser una página web, puede ser una canción en MP3, un sonido, puede ser esa información que nosotros estamos compartiendo. A eso le denominamos archivo. Otro concepto que podemos estar encontrando cotidianamente en la actualidad es lo que se dice acá como algoritmo. Algoritmo es un procedimiento o una serie de pasos ordenados que me van a llevar a resolver un determinado problema. Eso es lo que es un algoritmo. AVI es un formato o una extensión que nos permite abrir un archivo de video. AVI es una extensión de video la cual le sirve a la computadora para que sepa qué cosa es. AVI no es un documento de texto, ¿verdad? Como les estoy comentando, AVI la computadora lo reconocerá como un archivo de video. Muy bien. Buscador. Muchas veces confundimos el buscador con el explorador. El buscador de información va a ser esa determinada aplicación o página web que me va a permitir realizar búsquedas de información a través de la red. Muchas veces lo confundimos con el navegador. El navegador es el programa que me permite visualizar las diferentes páginas web. Esto hacemos referencia un poquito a lo que es internet. Cookies son, por así decirlo,
archivitos que lo que van a realizar es guardar información de nuestro equipo, de nuestra computadora, sobre todo si utiliza en internet, para que cuando se requiera utilizar esa misma información, ejemplo, contraseñas, ejemplo, algunos otros datos que nos soliciten algunas páginas, ¿qué va a pasar? Cuando se requiere entrar otra vez, se van a cargar en una memoria intermedia, la cual, en lugar, imagínenselo así, tenemos 3 puntos, punto 1, punto 2 y punto 3. En lugar, si estamos en el punto 3, que vayamos hasta el punto 1 para solicitar una información, pues podamos acceder al punto 2 y por lo tanto podamos acceder más rápidamente. Por ello, en la actualidad, la mayoría, si no es que en todas las páginas web, nos dan un aviso de privacidad, el cual me dice que esa página que estamos visitando guarda las cookies. ¿Eso qué quiere decir? Que va a guardar información que le va a servir a esa determinada página web o aplicación para que posteriormente se cargue más rápido. Entonces, ahora sí, ya podemos saber que las cookies guardan una cierta información. Muy bien, nos vamos también con la palabra backup. Esta palabra nos sirve para hacer o hace referencia a realizar respaldos de información, respaldos de una base de datos, es decir, vamos a crear un punto de restauración para que si le llega a pasar algo a nuestra computadora, a nuestro programa, a nuestra información, podamos regresar esa información. Eso es un respaldo. Vamos con la siguiente, que es base de datos. La base de datos es un almacén de información, la cual esa información debe de estar organizada sistemáticamente para que cuando el usuario, ¿quiénes son los usuarios? Nosotros, queramos acceder a esa información, la podamos visualizar de forma rápida y de forma eficaz. Eso es una base de datos, es un almacén de información. Correo electrónico. Correo electrónico simplemente es un correo tradicional, pero llevado a la forma electrónica, donde vamos a recibir diferentes tipos de archivos o de información, y la cual se va a contener en un servidor de correo electrónico, como puede ser Gmail, Hotmail, Outlook, entre algunos otros servidores de correo electrónico. Muy bien, vamos del otro lado con la palabra compresor. Compresor lo utilizamos mucho cuando nosotros descargamos información o cargamos información a la red. ¿Qué quiere decir esto? El compresor va a comprimir la información o los archivos para que puedan viajar de una forma más rápida y eficaz, porque se disminuye su tamaño en la red de internet. Cuando llega hacia el otro lado donde la queremos utilizar esa información, tenemos que realizar el proceso inverso de la compresión, que sería el descompresor. Para ello tenemos programas como WinRAR, WinZip o 7zip, que son los programas más utilizados en la actualidad. Desfragmentación. Desfragmentación es el reacomodo de los archivos en el disco duro. ¿Para qué sirve una desfragmentación? Sirve para que una computadora vuelva a tener o mejore la velocidad actual que tiene. ¿Qué sucede? Imagínense que estamos en la cola de las tortillas o en la fila de las tortillas y nosotros somos el usuario o la persona o el cliente número 10. Tenemos a 9 personas que van a pasar antes de nosotros, que somos la número 10. ¿Qué sucede? Imagínenselo de esta manera. Se salen 3 personas.
De las 3 personas que salieron, ¿cuántas nos se encuentran ahora en la cola de las tortillas o en la fila de las tortillas? Estamos 7 personas. Pero ¿qué va a pasar? Como yo soy la última, la número 10, 3 personas se han salido y esos lugares, imagínense que quedan vacíos, pero a la vez la gente no se recorre esos 3 lugares. Es lo que pasa con la información. Cuando yo borro información, ese lugar queda todavía, aunque ya no tiene información, queda reservado. ¿Qué va a suceder? Si yo quiero agilizar el proceso de la cola de las tortillas, se tienen que pasar esos 3 lugares y yo ya sería la persona número 7 en pasar y ya no sería la 10. Eso es la desfragmentación. Juntar los espacios en un disco duro o en la computadora, sobre todo, como les comento, en el disco duro, es el reacomodo de los espacios donde principalmente se ha borrado información para que se optimice de una manera más pues eficaz, ¿verdad? Eso es lo que es la desfragmentación. Por lo regular, la desfragmentación la podemos realizar cualquier tipo de usuario. Solamente debemos de hacer unos pequeños pasos para poder darle otra vez un poquito de velocidad a nuestro equipo de cómputo. Dirección IP. La dirección IP es la dirección que tenemos cuando navegamos en internet. Es como la dirección de nuestro domicilio en la vida real. Entonces, ¿para qué me sirve esa dirección? En la vida real me sirve para que las personas me puedan encontrar, puedan llegar hacia mi domicilio. La dirección IP sirve porque en la red de internet existen muchos caminos y cuando yo mando la solicitud de una búsqueda, se tiene que trazar un cierto camino de donde estoy enviando esa información, se va a procesar y esa información de resultado va a volver a regresar hacia mi computadora. Pero si no tenemos una dirección IP, simplemente esa información le podría llegar a otra persona o no le podría llegar a nadie. Es por ello que nosotros, al navegar por internet, debemos de tener y siempre tenemos una dirección IP. ¿Ok? ¿Qué quiere decir IP? Protocolo de internet. Seguimos. CPU es la unidad de procesamiento central. Muchas veces lo confundimos con la caja que tenemos en una computadora ensamblada. Pues en una computadora ensamblada tenemos lo que es el gabinete, el monitor, teclado, mouse. Esos son los componentes principales. El CPU muchas veces lo confundimos con el gabinete, y el gabinete es el aparato que está cerca del monitor, el cual dentro de él contiene diferentes componentes, dentro de los cuales tenemos el disco duro, la memoria RAM, la tarjeta gráfica, la tarjeta madre, la fuente de poder. Todos esos componentes se encuentran dentro del gabinete. El CPU no es ese gabinete, sino es la unidad de procesamiento central, que es el cerebro de la computadora, el cual le da la potencia a nuestra computadora. Muy bien, entonces ya saben que cuando requieran que ese gabinete lo trasladen a otro lugar, no se le llama CPU, sino se le llama gabinete, porque el CPU está adentro del gabinete en un componente interno. Muy bien. Bueno, seguimos. Aquí tenemos y vamos a atacar dos puntos principales, que son la memoria RAM y la memoria ROM. La memoria RAM es un tipo de memoria que se libera cuando se apaga el dispositivo o se cierran las aplicaciones. La RAM va a ayudar o contribuir junto con el microprocesador a darle la velocidad necesaria
a nuestro equipo electrónico. ¿Qué sucede? Ejemplo, un celular por lo regular va a traer 4, 8, 12 GB en RAM, podría llegar a tener, y un procesador de una determinada capacidad, y eso es lo que va a determinar tanto el microprocesador como la memoria RAM, el costo del dispositivo celular que nosotros necesitemos, ¿verdad? Entre más poquito sea la RAM que tiene un celular o una computadora, y así como el procesador, entre más pequeño, menos es el costo, pero a su vez la velocidad de la computadora o del dispositivo móvil disminuye. Muy bien, la memoria ROM, ¿qué cosa es? Es la cantidad de almacenamiento que puedo guardar en el dispositivo, ¿sale? No es la rapidez, es la cantidad de almacenamiento que puedo tener. Ejemplo, la cantidad de fotos que yo puedo guardar, la cantidad de canciones que puedo guardar en mi dispositivo celular o mi computadora. Bueno, vamos con otra palabrita que es driver. Driver es un controlador, eso quiere decir controlador. ¿Y qué cosa es? Es un programita o un archivito el cual contiene configuraciones para que la computadora sepa qué dispositivos tiene conectado, ¿ok? Ejemplo, muchas veces puede ser que conectamos nuestra impresora y los sistemas operativos más viejitos como Windows XP, Windows 7, 8, a veces no reconocen el dispositivo. En este caso hablamos de una impresora. Si únicamente la conecto, pues no va a hacer nada. Pero si yo pongo el driver o controlador, que por lo regular antes venían en CDs o DVDs, sobre todo CDs, ¿qué va a suceder? Va a suceder que si no instalo eso, mi impresora simplemente no va a funcionar. ¿Y por qué? Porque la computadora no va a saber qué dispositivo estoy conectando. Muy bien, entonces a eso le llamamos driver o controlador. Dirección. La dirección, así como lo podemos determinar como enlace también, son las rutas que se tiene de localización de un determinado archivo. Esa es una dirección. En nuestra computadora tenemos que tener un orden, ¿verdad? Tenemos carpetas de mis documentos, mis imágenes, mis videos, descargas, escritorio. Esas son las diferentes direcciones que tenemos, entre otras. Y cuando yo guardo un archivo, lo necesito poner en una determinada dirección. Para eso sirve. El enlace, de una vez que hablamos de esto, se enfoca principalmente a la parte de internet. El enlace va a ser el link o dirección, a veces se le denomina también, o URL, la cual me va a permitir que a la hora que yo le dé clic me lleve hacia una determinada página web, hacia un determinado documento, hacia un determinado archivo, en pocas palabras. Muy bien. Otra parte muy importante también, que ya van recordando con toda esta información, es la extensión. ¿Y qué cosa es la extensión? ¿Se acuerdan de esta palabra que decíamos AVI? Eso es una extensión. La extensión son unas iniciales que van después del nombre del archivo, va después del punto, la cual determina con qué programa se va a abrir ese archivo. Eso es una extensión. Formatear. Formatear lo hemos escuchado recurrentemente, pero a veces no sabemos qué es formatear. Formatear es limpiar, dejar vacía una determinada memoria, una computadora, es decir, se le va a quitar todo lo que tiene y se van a volver a instalar todos sus programas
o se va a volver a guardar archivos si en dado caso fuera una memoria. Eso es formatear, limpiar. Por último, vemos hardware y software. ¿Qué cosa es? El hardware va a ser todas las partes físicas de una computadora, es decir, lo que podemos palpar o tocar. Eso quiere decir que lo que podemos palpar o tocar podría ser un teclado, podría ser un mouse, una pantalla, un gabinete, una memoria RAM, prácticamente todos los componentes que podemos tener en nuestras manos. El software, a diferencia de el hardware, es toda la parte lógica, toda la parte que no podemos tocar, pero que sí podemos utilizar, y a software le denominamos a los programas. Esos son los conceptos básicos de informática que debemos de dominar. Tenemos también partes muy importantes como es la ofimática. Dentro de lo que es la ofimática nos dice que son las aplicaciones de informática enfocadas a los trabajos de oficina o de la escuela, como podemos tener Word, Excel, PowerPoint, entre otros. ¿Qué es lo que van a realizar? Documentos, presentaciones, publicaciones, entre otros datos que nos van a servir para proyectar esas ideas que nosotros tenemos. A eso le llamamos ofimática. Tenemos un lenguaje de internet que esto se va a complementar con los conceptos que acabamos de visualizar, acabamos de explicar, y vamos con los siguientes. Internet. Internet es una red de redes. Servidor se le llama así a los dispositivos remotos que nos permiten brindarnos una determinada solución, como un servidor de correo electrónico, el cual se va a encargar de poder administrar y controlar nuestros correos, y nosotros podamos consultarlos y ese servidor me va a devolver una respuesta. Spam. Esto es algo muy importante porque constantemente cuando navegamos en internet y sobre todo en los correos electrónicos nos llega mucha publicidad de empresas, y a eso le llamamos spam. Chrome es un navegador de internet de la empresa Google, el cual es rápido, es eficaz y también muy popular. Entonces por eso lo denominamos, lo incluimos más bien aquí a la parte de conceptos básicos de internet. Navegador van a ser los programas como Chrome, los cuales me van a permitir navegar por cada una de las páginas que se encuentran en la red de redes o internet. Fibra óptica. La fibra óptica es una tecnología que nos ayuda a que la información fluya de manera mucho más rápida, porque en la fibra óptica viaja un haz de luz a la velocidad de la luz, y por ello es que el ancho de banda de nuestro internet, es decir, la cantidad de datos que fluye en la red de redes o internet, es mucho más rápido. www nos hace referencia a una página de internet. Tenemos algo importante también que se llama navegar en modo incógnito. Eso hace que nuestra dirección de internet o los datos que nosotros almacenamos en las páginas web no queden guardadas, y esto es un método de protección por si no utilizamos nuestro equipo personal y vamos hacia algún otro lado. Podemos utilizar el navegador en modo incógnito para que no se guarde ningún dato en esa determinada computadora o dispositivo electrónico. URL, ya habíamos comentado que es el enlace o dirección de una página web o de un archivo en internet. Streaming son la transmisión de video por medio de internet. En la actualidad podemos observar y podemos conocer
diferentes servidores de streaming como Netflix, como Amazon Prime, Disney Plus, Star Plus, entre otros. Nube, al hablar de nube nos vamos a referir a que nuestra información se guarda en un servidor que se dedica a guardar información, ¿verdad? A eso le denominamos guardar la información en la nube. Cookies, como ya lo habíamos explicado, son esos archivos temporales que guardan información para cuando necesitemos visitar esa misma página, todos los datos se carguen de una manera más rapidita. Ethernet, si se dan cuenta, es lo que comentábamos en los conceptos anteriores como las redes LAN, es decir, las redes que son locales. Wi-Fi es una tecnología inalámbrica que nos permite conectarnos sin ningún tipo de cable. Solo que esto es muy importante recordar o hacer énfasis de que la velocidad del Wi-Fi es menor a la velocidad de un cable de red, es decir, la parte de los cablecitos, ¿sale? Entonces, si nosotros necesitamos un internet más fluido, es por ello que en algunas oficinas o en algunos lugares prefieren utilizar el cable de red. Y por último, TCP es un protocolo de internet, es decir, es un lenguaje, por así decirlo, que permiten a todas las computadoras tener una conexión. Recordemos que si nosotros como seres humanos no hablamos el mismo idioma, simplemente no podría existir la comunicación. Así funciona. Las computadoras en la parte de internet necesitan hablar un mismo lenguaje y por ello utilizan la parte de TCP/IP como un lenguaje de comunicación. Como última parte de este primer tomo, vamos a ver qué son los buscadores. Los buscadores muchas veces, como les digo, los confundimos con navegadores. Pero los buscadores de internet o motor de búsqueda son los servidores informáticos especializados en las búsquedas de información en la web por medio de algoritmos que dentro de ellos uno de los más funcionales es Google, ¿verdad? Es por ello que es muy conocido y lo identificamos rápido. Pero a su vez en la parte educativa tenemos también otros buscadores, los cuales también nos sirven de forma especializada para buscar información educativa. Muy bien, aquí tenemos algunos otros que son alternativas de la utilización del más común, que es Google. Con esto finalizamos la parte número 1, que son conceptos básicos, y nos vamos ahora con almacenamiento en la nube. Estos conceptos que acabamos de ver nos van a abrir un panorama más amplio de lo que es esto que continúa. Almacenamiento en la nube, ya dijimos que nos los va a suministrar una determinada computadora o un determinado servidor que se va a dedicar a eso, a guardar nuestros archivos. Por eso dice su definición: los proveedores de almacenamiento en la nube administran la capacidad, seguridad y durabilidad para que sus aplicaciones puedan acceder a los datos a través de internet en un modelo de pago por uso. Los servidores más comunes los tenemos por acá. Uno de ellos es Drive, de la empresa de Google, la cual se ha vuelto muy popular porque la cantidad de almacenamiento que nos permite guardar es mucho mayor a lo que otros servicios nos prestan, ¿verdad? De forma gratuita. De forma pagada ya se incrementa la capacidad de almacenamiento, pero también el costo de ellos. Foros. ¿Qué es un foro? Un foro es un tipo de reunión donde las personas conversan y opinan sobre un tema que les interesa. Es como nosotros, en la plataforma educativa de la institución tenemos un foro, el cual nos permite tener una comunicación más directa
de forma escrita. Muy bien, y hablamos sobre una determinada materia, pero de esa misma manera funcionan los foros en determinadas páginas. En el foro se genera una discusión dirigida por un moderador que interviene para que sea ordenada, ¿verdad? Hay preguntas, hay respuestas, todo esto de forma ordenada para que ese hilo de la información o de la pregunta no se pierda. Y nuestro concepto último es lo denominado como wiki. Ya podrán observar con estas imágenes que les puse en nuestra presentación a qué hace referencia wiki. Tenemos una página o una enciclopedia más bien digital en la red que se llama Wikipedia. ¿Qué sucede con la palabra wiki? Nos dice que es un sistema de trabajo informático utilizado en los sitios web que permite a los usuarios modificar o crear su contenido de forma rápida y sencilla. El término wiki alude al nombre que recibe una comunidad virtual cuyas páginas son editadas directamente desde el navegador, es decir, no se requieren funciones especiales, donde los mismos usuarios crean, modifican, corrigen o eliminan contenidos que habitualmente son compartidos por cualquier otro usuario. Muy bien, entonces la enciclopedia más grande que hay en la red es la Wikipedia, ¿verdad? Es la página de Wikipedia en donde podemos encontrar diferente información. Muchas veces se dice que no es muy recomendable buscar información en Wikipedia, a lo cual no estoy tan convencido de ello, porque si la información que buscamos la buscamos en diferentes medios, incluidos Wikipedia, lo importante de la investigación es tener una parte comparativa para verificar, en este caso, la veracidad de la información que hemos encontrado. Entonces, la enciclopedia o página de Wikipedia no es que sea mala o tenga toda la información incorrecta, sino que es importante tenerla como base, por así decirlo, como también tener como base otros servicios, otras investigaciones que hayamos realizado y hacer un comparativo de esa información. Eso es lo que verdaderamente debemos de realizar. En sí, la página o la aplicación o también enciclopedia, si le queremos llamar así, no es mala, sino lo malo es únicamente guiarse y hacer, pues ni siquiera sería una investigación, ¿verdad? Porque solo estamos consultando un determinado medio. Muy bien, si nos damos cuenta, toda esta unidad 2 fue para poder adquirir un lenguaje técnico más amplio y de esta manera poder llegar a entender de una forma más fácil todo lo que tiene que ver con los elementos tecnológicos y sobre todo en el ámbito educativo, y también de esta manera poder adentrarnos y romper esa barrera que muchas veces tenemos sobre el aspecto tecnológico. Les agradezco mucho el haber escuchado y visto este video. Nos estamos viendo en la siguiente cápsula, la unidad número 3. Hasta luego.